Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. La semana es jovencísima todavía. Estamos viviendo un martes que además es el primer día de este mes, que estamos inaugurando mes hoy en el programa. Una jornada que además ha amanecido todavía muy fría. Aquí en La Habana estamos todos con abrigo, buscando cualquier pedacito o rayito de sol que caiga en algún lugar para calentarnos un poco. Además, en este 1 de febrero de 2022 voy a empezar hablando del próximo Código Penal cubano. Pero antes de pasar a temas tan espinosos, voy a pasar primero a servirme el cafecito informativo que está recién salido de la cafetera, y ahora sí les voy a comentar los titulares de este martes. Ya les decía que iba a hablar del nuevo Código Penal cubano que apretará las clavijas, señoras y señores, a los ciudadanos. Ya verán por qué lo digo. En un segundo momento, arrestos y cortes de internet ante los juicios a 33 manifestantes del pasado 11 de julio que comenzaron este lunes en el Tribunal Municipal de 10 de octubre de La Habana. En un tercer momento, Madrid pide a La Habana que la agencia española EFE pueda trabajar en Cuba igual que trabaja en España. Ya verán por dónde va este pedido. Y por último, febrero, con cine francés en la rampa. Una buena oportunidad de retomar ese buen hábito que la pandemia, el deterioro de las salas y la censura han ido menoscabando en esta isla. Dicho esto, presentados los titulares y servido el café, el martes y la semana ya pueden comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Hoy tampoco voy a revolver mucho el café porque con esta temperatura va y se me enfría demasiado, así que me voy a dar rápidamente este buchito amargo y siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, me voy con la cuestión que he elegido para que protagonice el podcast de este martes, y tiene que ver con el nuevo Código Penal que se cocina, que está entre manos en esta isla. Señoras y señores, pues las señales no son nada halagüeñas. Parece ser que este nuevo Código Penal apretará las clavijas de la falta de derechos de los ciudadanos y del control del Estado sobre la vida de cada individuo. Hace unos días conversaba con una vecina que estaba enfrascada en un trámite burocrático y legal, y ella, harta ya de tanta burocracia, de tanta desprotección, de tanta indiferencia oficial hacia su caso, me decía una frase muy interesante: que en Cuba la legislación está hecha no para proteger al ciudadano de otros ciudadanos, ni para proteger al ciudadano del Estado, sino para proteger al Estado de los ciudadanos. Fíjense qué reflexión, que parece tan simple pero tan profunda en una mujer que estaba tratando de que se le escuchara y de encontrar justicia para una causa en específico. Bueno, pues sí, en Cuba el Estado utiliza la ley para protegerse de los ciudadanos y para, además de eso, controlarlos, encerrarlos y vigilarlos, y parece que esa tendencia se va a mantener en el próximo Código Penal, que, reitero, está en barbecho, está en cocción ahora mismo, pero todo apunta a que será ya puesto en vigor este año 2022. Por ejemplo, el Código Penal que se está preparando incluye sanciones de entre 4 y 10 años a quienes reciban financiamiento independiente en Cuba, por lo que busca estigmatizar, prohibir aún más, satanizar más aún el ejercicio, por ejemplo, de la prensa independiente. Muchos de los medios independientes que circulan en las redes sobre Cuba, pues viven y sobreviven justamente con este financiamiento que logran de la publicidad, de los patrocinios, de las fundaciones y de las organizaciones. Eso va a estar ya
claramente precisado como un delito y con su correspondiente penalización de entre 4 y 10 años en el nuevo Código Penal. Pero no termina ahí. La pena de muerte, que está en moratoria ahora mismo en Cuba, seguirá estando en el próximo Código Penal, y la mayoría de los casos en que se aplicará esta sanción es en nombre de la defensa de los intereses del Estado y la legitimidad de las instituciones. Y la mayor parte de las veces que el nuevo Código Penal aborda la pena de muerte, lo hace para este tipo de casos del individuo, el ciudadano, contra el Estado. Así que va a darle una herramienta muy poderosa a las autoridades, que podrán incluso determinar el fin de la vida de una persona a partir de su relación, de su confrontación y de su acción contra el Estado. Esto no apunta, reitero, a nada bueno, porque evidentemente después de las protestas del pasado 11 de julio, el régimen cubano ha querido blindarse aún más contra sus ciudadanos y cortar todos los caminos, incluso tapar todos los agujeros legales que quedaban para el derecho a la manifestación, la protesta pública, e intentar cambiar el actual modelo y el actual sistema cubano, que no tiene por qué ser inamovible. Los ciudadanos, los individuos, la sociedad tiene derecho a decidir el modelo, el camino, la ruta que sigue su nave nacional, porque la patria y el país nos pertenece a todos. Pero lamentablemente parece ser que este nuevo Código Penal actuará más bien como cadenas, como barrotes, como castigo y penalización para impedir a toda costa que los ciudadanos puedan sacudir, cambiar, remodelar, transformar, todos los verbos que usted quiera agregar en esta idea, el actual modelo político y económico cubano. Así que lamentablemente el régimen se cierra en sí mismo, aprieta los cerrojos, corre las cortinas e intenta que el nuevo Código Penal siga representando por encima los intereses y los derechos del Estado que aquellos de los ciudadanos, como decía sabiamente mi vecina. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos, e infórmate con este cafecito informativo. Ayer lunes comenzaron en el municipio 10 de octubre de La Habana los juicios contra 33 de los manifestantes durante la jornada del 11 de julio del año pasado. Ya saben que alrededor de esa barriada, una barriada además con zonas de población muy vulnerable económicamente, mucha gente joven que no tiene esperanzas, que no tiene futuro, que siente que se asfixia en las condiciones actuales de este país, se dieron varias de las escenas más icónicas y emblemáticas de aquella jornada de manifestación y protesta popular. La imagen de la patrulla policial volcada, de los jóvenes con una bandera cubana sobre ella, son justamente de esa parte de la ciudad de La Habana, especialmente de la emblemática esquina de Toyo, una de las aurículas izquierdas de los corazones de La Habana, que lamentablemente pues ha ido perdiendo importancia, glamour, belleza y condiciones con el deterioro, la desidia y la crisis económica de las últimas décadas en la isla. Ayer, reitero, en el Parque de Juan Delgado, a unos pocos metros del Tribunal Municipal de 10 de octubre, se dieron cita familiares de varios de los procesados y también activistas, y lamentablemente la jornada terminó con el arresto de al menos 11 de estas personas, sí, entre madres y activistas que habían ido a apoyar a los familiares a las afueras del juicio, fueron detenidos por simplemente demostrar su inconformidad, dar gritos de libertad, intentar apoyar a sus parientes presos desde las afueras, reitero, del Tribunal Municipal de 10 de octubre. Pero la represión no quedó allí. Grandes cortes o grandes zonas con cortes de conexión a internet completaron el cuadro represivo para evitar que los familiares y los activistas reportaran sobre esta vista oral. Y también algunos disidentes que viven en la cercanía sufrieron esta represión. Por ejemplo, la exprisionera de la Primavera Negra, Marta Beatriz Roque, una opositora cubana de larga data, fue amenazada con salir a la calle a ir a una misa en una iglesia, justamente por estar en el entorno y en el día de estos juicios que son profundamente impopulares. Ya sabemos que las irregularidades, la creación de testigos falsos, la búsqueda de un mensaje ejemplarizante por parte del régimen están marcando estos juicios, donde la mayoría son jóvenes cubanos que se lanzaron a la calle ese día a ejercer
su derecho a la protesta cívica. La tensión entre las autoridades cubanas y la agencia de prensa EFE, a la que han limitado severamente no solamente la cantidad de credenciales para que sus corresponsales ejerzan el periodismo en la isla, sino también incluso han tratado de limitar las noticias y las acciones que pueden reportar, ha ido escalando, creciendo en las últimas semanas, y ahora el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha tratado de restarle peso o gravedad a la situación y ha dicho que todos, también las autoridades cubanas, parecen tener interés en que la agencia EFE pueda seguir trabajando en la isla. Estas son declaraciones de ayer lunes, pero sin embargo Álvarez ha agregado que están luchando las autoridades españolas para que EFE se mantenga en Cuba, y para que se mantenga en Cuba la tienen que dejar trabajar igual que trabaja en España. Fíjense ustedes qué requisito trabajar en Cuba, una agencia extranjera cómo cubre las noticias y reporta desde territorio español. Eso será absolutamente imposible, señor Álvarez, porque viven los reporteros, los corresponsales que se mueven dentro de la isla, viven en un régimen que es alérgico a la libertad informativa, y nada le preocupa más a veces que un periodista, un reportero que hace preguntas. Por tanto, lamentablemente, por décadas, la prensa acreditada en Cuba se ha tenido que someter a la censura, a las tijeras de lo políticamente correcto para el Partido Comunista, y a la restricción en su movilidad, en los temas que abordan, en las personas que entrevistan. Así que yo dudo mucho que EFE pueda algún día comportarse en la isla con la libertad informativa que lo hace en territorio español. No obstante, está bien exigirlo y pedirlo, pero lamentablemente la historia reciente nos demuestra que para ser corresponsal extranjero en Cuba hay que dejar en el camino mucha ética periodística. Y aunque la falta de estrenos extranjeros, el deterioro de las salas y por último la pandemia han golpeado duramente a las exhibiciones cinematográficas en Cuba, en este mes de febrero habrá un ciclo de cine francés en el Cine de la Rampa en La Habana. Se trata de una serie de películas que son alegóricas a la literatura de ese país europeo. Entre esas están títulos como Sáqueme de dudas, Volver, Fiel y Habitación 212. Así que les recomiendo, si quieren retomar ese momento de oscuridad en la sala de un cine antes de empezar una película, en La Rampa habrá buen cine francés. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.